vez más saludamos con afecto fraternal, y nos agrada el que Dios nos haya permitido y nos permita tener esta puerta abierta para estar en contacto con ustedes y compartir esas cosas bellas que Dios nos da en su palabra, a fin de que todas podamos crecer de una forma justa, sana, adecuada, y es crecer de acuerdo a la voluntad de Dios. Hoy, una vez más, podemos abrir la palabra de Dios y encontrar dentro de estas riquezas enormes, este tesoro que Dios nos ha regalado, historias que van a impactar nuestras vidas. Una vez más, la historia de una mujer que pocos conocen, aunque la historia es, digamos, pocos del mundo secular conocen, aunque la historia es también muy conocida en el mundo judío y en el mundo cristiano. ¿De quién vamos a hablar? Vamos a hablar de Rahab, una mujer que pasa de una vida muy pecaminosa a una vida transformada por Dios. Y vamos a hacer un resumen antes de entrar a conversar acerca de esta vida y ver todos esos matices que nos ayudan a comprender de una forma muy clara, muy precisa, cómo Dios trabaja, qué Dios va haciendo en cualquiera de nuestras vidas, no importa la condición en que estemos, si es que le hacemos caso a Dios, si es que abrimos nuestros corazones a lo que Él nos invita. Esta historia debe empezar con nuestra caída. ¿Por qué hacerlo de esta forma? Porque dice el Señor, y nos da a conocer esto, que Él estableció una ley a partir de ese pecado que trastornó nuestra humanidad, que deformó nuestra naturaleza, que alteró el propósito de Dios para nuestras vidas, porque al no hacer caso a Dios, Dios le llama eso transgredir su ley. Y Él establece esta ley, y esa ley dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es una destitución? Es quitar, es restar, es alterar lo que se tenía, la posición, el honor, el nombre, la gloria, lo que fuera, y despojar a quien tenía esas cosas, a quien vivía con estas cosas, y llevarlo a un grado que no se parece en nada a lo que antes era. Cuando Dios nos destituye, quiere decir que todo el valor, todo aquello que Él nos encomendó, hacernos mayordomos de su creación, porque Él puso en nosotros su imagen, su semejanza, es ya no tener, por no estar en contacto con Dios a consecuencia del pecado, no tener ese vínculo que nos mantenía, en este caso, los primeros creados por Dios, Adán y Eva, que los mantenía oyendo a Dios, nutriéndose de lo que Dios quería, conociendo montones, muchísimas cosas que Dios fue dándoles después de haber sido creados. El romper eso nos aleja, es decir, aunque querramos, nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva siempre a caminar en contra del deseo de Dios. Y esto es necesario decirlo porque dice la palabra que porque pecamos, el pecado entró al mundo y el pecado trajo la muerte, y la muerte invadirá a cada ser humano por cuanto todos pecamos. Es decir, todos estamos bajo esa ley y bajo esa desgracia. Una naturaleza que en lugar de agradar a Dios se molesta, no quiere hacerlo, tiende siempre a sus propias cosas. Y dentro de humanidad, tú y yo, nosotros también estamos bajo esa ley. Ahora bien, hay esperanza. Y voy a decir hay esperanza recalcando esto. Cuando Cristo estuvo en la tierra, Él dijo que de nuestro interior, de lo más profundo, lo más valioso que tú y yo tenemos, alma y espíritu, eso que tiene atributos de Dios y por eso tenemos su imagen y semejanza, de lo más profundo de nuestro corazón salen, dice el Señor, malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, y da una cantidad de cosas, actos, hechos reales que la humanidad, que tú y yo hacemos. Pero, dice el Señor, que esos pecados, esas manifestaciones del pecado, el Señor le llama maldades.
Cuando tú y yo lo analizamos de una forma más cercana, más profunda, nos damos cuenta que todo ser humano, por cuanto todos pecamos, somos generadores de maldades. No nos gusta saber eso, no nos gusta aceptar eso, no queremos que nos hablen de eso, porque todos tenemos un deseo de ser buenos y muchísimos nos creemos buenos. Ahora Dios dice, así fue que Él nos creó, para elegir el bien, para hacer el bien, pero nuestra naturaleza se infectó, se corrompió. El propósito para el cual Dios nos creó fue dañado. Nos cuesta elegir el bien, nos cuesta permanecer haciendo el bien. Y de tiempo en tiempo salen estas tempestades internas que nos enseñan hasta qué punto somos capaces de hacer mal. Dentro de esos males, el Señor dice, hay una esperanza. Y esa esperanza es que aunque nosotros, así como estamos en nuestra naturaleza caída, no podemos heredar el reino de los cielos, el Señor dice esto. Yo quiero leer los dos versículos para contrastarlos y dar lugar a esta conversación, a este análisis que hoy vamos a tener. Voy a 1 Corintios capítulo 6, versículos 9, que nos va a decir esto, versículos 9 y 10. Empieza con una pregunta, es decir, nos llama a la reflexión y dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esa es una lista, sabemos que es mucho más abundante. Pero dice, y aquí viene la esperanza, y esto erais algunos, mas ya, es decir, a partir de, habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Gloria a Dios, qué esperanza tenemos todos. Todos bajo pecado, de nuestro corazón salen todas esas cosas malas, nos acostumbramos a vivir de esa manera, establecemos condiciones en nuestras vidas a consecuencia del pecado, pero Dios dice, aunque antes ustedes eran así, todo el que a través de Cristo recibe su salvación tiene esperanza. Y vamos a hablar de una mujer que no vivió en el tiempo de Cristo, vivió antes, pero Dios dijo que a los que actuaban, vivían, entendían, creían, aceptaban al Dios eterno, aún en el Antiguo Testamento, eran justificados por Dios, por su amor y su misericordia. Esta mujer se llama Rahab y es conocida en la Biblia como Rahab la prostituta, Rahab la ramera. Es decir, sus pecados más evidentes tenían que ver con un deterioro de su persona, de su identidad. Era una mujer que se había dedicado a vender su cuerpo para vivir de esa manera. Había perdido la dignidad que Dios nos da, la santidad que Dios quiere que mantengamos. Y entonces vivió en esa vida, vivía en una nación que eso era la costumbre, que todo el mundo creía que era normal y estaba bien. Pero esa mujer recibe un impacto. Y ante esto, la pregunta para entrar al próximo segmento es, ¿qué hacemos tú cuando Dios nos habla, nos deja ver que Él tiene el poder para sacarnos de esa atrofia espiritual, de esa fosilización espiritual? ¿Qué hacemos? ¿Le hacemos caso o no le hacemos caso? Contestaremos esa pregunta mientras estemos conversando acerca de la vida de Rahab. Ahora regresamos. La mujer madura, según Dios, es como la mujer de Proverbios 31. Es diligente. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como un ave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche.
Hoy tenemos el privilegio de hablar de la historia de Rahab. Y antes de empezar a conversar un poquito acerca de ella, yo creo que deberíamos hacer un poquito el contexto de su historia para que entendamos aún más la importancia de todo lo que ella hizo. Y pues vemos que el pueblo de Israel estaba a punto de llegar a la tierra que Dios le había prometido. Estaban al otro lado del Jordán. Y 2 hombres fueron enviados como espías a una estrategia silente a la tierra de Jericó. Y allá se hospedaron en la casa de una prostituta, que es Rahab, que vivía justamente en la muralla de Jericó. Y fue allí donde a partir de ese momento se encuentra Rahab y sale en esta historia. Y es hermoso ver cómo ella no los entregó, sino que escogió mantenerlos guardados en su casa para todo lo que vemos que ella hizo en base a su fe. Sí, Lisa, lo interesante es ver cómo ella no denunció a los espías, sino que ella los recibió en paz, como dice en su casa, porque ella había escuchado, hay 2 historias que hacen referencia en 2 momentos distintos de la historia, y ella había escuchado estas historias. Por ejemplo, la primera que vemos había sucedido hacía 40 años, y eso hace referencia, y es hermoso ver cómo el Señor, los planes del Señor se cumplen, porque lo vemos en ella. La primera de estas historias había ocurrido hacía 40 años. Ahí vemos la importancia de ver cómo por la fe entra por el oír, ¿verdad? Ella había escuchado que cuando el pueblo salió de Egipto, a través de Moisés, a Faraón le dijo que iba a ser notorio el poder de Dios a través, en toda la tierra se iba a conocer el poder de Dios y iban a conocer su nombre. Y justamente vemos como eso que había dicho el Señor, lo vemos en Rahab. Ella escuchó, temió, conoció el poder de Dios y conoció ese nombre del Dios de toda la tierra, el Dios de los hebreos, porque dice Jehová, el Dios de los hebreos. Y vemos aquí que se cumple en ella ese propósito del Señor de darse a conocer a toda la creación. El poder de abrir el Mar Rojo, el poder de sacar a un pueblo, darle libertad y el conocer a Dios a través de el oír, o sea, de la fe que recibimos por oír del único Dios verdadero. Y es súper interesante y de verdad, como tú decías, 40 años es muy impactante, o sea, que después de 40 años tú sigas escuchando o todavía eso que pasó 40 años antes todavía estaba como vivo en ellos, o sea, y lo recordaban como tal vez si no fuera hace tanto tiempo. Pero la segunda historia que hablaba Nicole es una más reciente y la podemos encontrar en Números y dice que Rahab relata que ella también había escuchado de cómo el pueblo de Israel había podido conquistar a Sehón y a Og, que eran dos reyes y 2 tierras. Y en Números nos dice que Sehón había conquistado a Moab. O sea, que aún era más, o sea, la historia era impactante para ellos porque ellos sabían que el rey de Sehón era muy poderoso, que inclusive había conquistado a Moab. O sea que para ellos escuchar que el pueblo de Israel había no solamente había recibido ese milagro poderoso de cruzar por el Mar Rojo, sino que a medida que la historia se les acercaba a ellos habían conquistado reyes que para ellos eran reyes poderosos. O sea que realmente le temían al pueblo de Dios. No hay duda de que esto que estamos escuchando, armado dentro de lo que es el esquema de la historia, decir a alguien, hemos oído, hemos está en plural, ella está hablando de todo el pueblo, todos nosotros los de Jericó hemos oído, como apuntaste, 40 años antes todavía tenía vigencia, o sea, fue una historia que impactó. Pero además, esto que pasa ahora, que es la historia más reciente de la que ella relata, ocurre más cerca de ellos. Era una tierra más cercana a la de Jericó. El problema
de los reyes amorreos. Entonces, hay dos cosas que este pueblo había escuchado. ¿Y qué le podía pasar a ellos? Porque ciertamente ya el cruce del Mar Rojo era, ok, cruzaron, pero esto era que ellos habían conquistado esa tierra, o sea que conquistar a Jericó no era un problema. Y que el cruce del Mar Rojo no era natural, fue algo sobrenatural. O sea, ella sabía que era algo no normal. Y si este pueblo que se está acercando, que ya ha venido viendo cosas portentosas, está tan cerca, pues nosotros también tenemos alguna razón como para temer. Definitivamente a mí esta mujer me asombra. A ver, dime por qué. Porque como la describen, como dicen quién es ella, o sea, la ramera Rahab, pero era una mujer inteligente, estaba atenta a la historia, conocía historia, no de su pueblo, de otro pueblo. Y estaba atenta a lo que estaba sucediendo a su alrededor. Porque podemos ver como en el versículo 9 ya dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. O sea, realmente ella también observaba que en su pueblo, o sea, ahí en Canaán, había temor ya al pueblo hebreo que venía. O sea, ella estaba viendo lo que estaba sucediendo en la sociedad, en el entorno que la rodeaba. Ella estaba con los ojos abiertos. Hay veces que esto me hace pensar, mucho en nuestros tiempos, nosotros abrimos los ojos y vemos lo que está sucediendo a nuestro alrededor, en nuestra sociedad. Ella vio el terror y lo acobardado que estaba su pueblo. Se dio cuenta de que por todas esas historias que ustedes relataron, que el Dios hebreo era un Dios real. Ella lo conoció como un Dios real. Pero me pregunto yo, ¿por qué ese miedo, cobardía y terror que estaba experimentando todo el pueblo no lo sentía ella? Y es porque ella tenía una convicción de que Dios le había dado la tierra. Que es lo que tú hablabas de que la fe viene por el oír, que es lo que tú destacabas que ella había visto, y ella creyó. Ella creyó y sacó su conclusión, Él les ha dado la tierra. No habían caído aún los muros de Jericó y ella decía, sé que Dios le ha dado la tierra. Y su conclusión es, porque el Señor vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Esto está en Josué 2:11. ¿Y qué nos quiere decir esta declaración tan hermosa? Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Él es el Dios creador de los cielos y de la tierra. Y con esta declaración, ella buscaba destruir, buscaba destruir en Rahab toda esa creencia de Baales, ¿verdad? Porque ellas tenían otra cultura, no conocía el Dios. Una cultura muy idólatra. Entonces, a medida que ella abría su corazón a esta historia, Dios iba trabajando en ella y derrumbando falsas creencias, donde ella podía tener su esperanza y por qué entonces no hubo ese miedo. Es decir, Él es el Dios creador, Él es el Dios todopoderoso, el que abrió el Mar Rojo. Él es el Dios fiel, el que ha sido fiel con ese pueblo 40 años antes, fiel en esta otra batalla. Entonces realmente Rahab a partir de aquí podía tomar una decisión, porque tenía una convicción en base a esta conclusión que había llegado. Así es. Sí. Que al escuchar a Zaida y a Gina, entonces uno puede concluir que habían dos reacciones ahí. Una en el pueblo, que sentía temor, y la otra en Rahab, que realmente tuvo una convicción firme de que el Señor iba a entregarle esa tierra a Israel. Entonces, uno puede ver que el pueblo de Jericó reaccionó con temor y lo que hizo fue que cerró la puerta. Y no solamente cerró la puerta física de Jericó, sino que también de alguna forma cerró la puerta de su corazón, porque no permitió que Dios entrara a su ciudad. Entonces, ese es un punto importante a resaltar, porque de esa misma manera nosotros también hacemos hoy, y nuestras ciudades, cuando no dejamos que Dios opere y obre en medio de nosotros. Entonces aquí vemos una reacción del pueblo que fue cerrar la puerta de la ciudad, pero también cerrar su corazón. Y a esto Dios le llama desobediencia. Así es como Dios ve este tipo de respuesta. Tenemos que hacer una pausa y yo quiero resaltar algo dentro de un momentito cuando regresemos. Ahora volvemos.
Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. La mujer madura, según Dios, es como la mujer de Proverbios 31. Confía en Dios. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Cuando Dios está en tu familia, todo se transforma. Familia sana, nación que gana. Orfa, y tú decías que querías añadir algo, como hablábamos acerca de la progresión de la fe de Rahab, y es increíble ver cómo realmente ella admite de que ella tenía miedo, y a medida en que su fe aumentaba, quizás ese miedo, aunque estaba, ella decidió accionar a pesar de. Y es tan hermosa esa parte, porque realmente, a pesar de cómo ella se sentía, a pesar del temor, ella no cerró la puerta de su corazón, ni la puerta física de su casa, ¿verdad? Y eso se puede ver en el versículo 10, cuando dice, porque hemos oído cómo el Señor secó el agua del Mar Rojo cuando salisteis de Egipto. Y es increíble cómo ella creyó que el peligro era inminente, o sea, realmente iban a venir. Ella sabía que el Señor le había entregado la tierra, ella lo confesó, o sea, quizás sabía y tenía más fe que incluso algunos de los mismos israelitas adentro de su pueblo. Seguro que sí. O sea, ella estaba clara de que el Señor iba para allá y que el Señor le iba a dar la victoria nuevamente como se la había dado en el Mar Rojo y con Og y Magog. O sea, increíble cómo ella estaba accionando a pesar del miedo que podía sentir. Lo que iba a decir en el último segmento, ahora voy a hacer un comentario, tiene que ver con eso, que es una fe, la fe es así, la fe es progresiva. En la medida en que tú conoces a Dios, que oyes más de Él, que te adentras en quién es Dios, que conoces cómo es su carácter, tú tienes más fe, menos miedo. La fe es la antítesis del miedo. Por eso el Señor le decía continuamente, porque tú temes. Y cuando pasaba algo, decía, hombre, es de poca fe. Porque es que si hay fe, creyendo quién es Dios, nuestra fe va a aumentar. Y el miedo va a desaparecer porque Dios lo quita. Entonces ella pasó por esa experiencia. Ahí vienen los israelitas, miren, ya se ven desde aquí. Pero ella decía, pero sí, ellos vienen y van a destruir, pero Dios tiene misericordia. No olvidemos que estamos hablando de una prostituta. Yo no quiero que en todo este diálogo nosotros olvidemos qué es lo que está pasando en la vida de una persona que está perdida. Claro que sí. Eso es lo que te Que eso es la decía yo, costumbre. Que me parecía increíble esa persona. Sin duda. Y como el Señor la usó. Sin duda, es para admirar. Claro. Y como tú dices, Orfa, perdón, que eso no dejó que el miedo la paralizara. Y eso lo tenemos que ver porque muchas veces el miedo paraliza, poniéndolo en el contexto de lo que nos puede pasar a todas. O paraliza. En cualquier situación que... O te hace correr, pero el miedo paraliza, te hace algo. correr, sí. En el caso es tener fe, sí. Ella no dejó que ese miedo le quitara. Ella tenía la fe en el poder de que Dios le daría la victoria. Y lo que vemos es, y esto es para todas, vemos un proceso de crecimiento. Así, esta es mi vida, está aquí, y estoy dentro de un conglomerado donde todo el mundo piensa que el mal está bien. Pero estoy oyendo de un Dios que hace 40 años hizo ese milagro, que más recientemente hizo ese milagro. Ahí está el pueblo de Él. Sabemos que nos va a pasar a nosotros, pero Él tiene misericordia. ¿Sabe, Orfa, que oyéndolas a ustedes ahora pienso que sí, esa fe, ese conocimiento, a ella la movió a valentía. Porque ser valiente no quiere decir no tener miedo. Exacto. Ser valiente es actuar. A pesar En de fe. A pesar de. Acción, exacto. Sabiendo en quién crees. Exactamente.
Sí, porque si no, no fuera fe. Si no, fuera súper obvio y fácil, pero la fe es lo que realmente se requiere para actuar en ese momento. Y es creerle a Dios. Así es. Ahí Y está el así- punto. Así ella toma decisiones en base a ese Dios de los hebreos, en la que ahorita hablamos, que ella conocía su nombre, porque ella hace jurar que me juren en el nombre de Jehová, conocía su poder, que era todopoderoso, milagroso, y ahora, como Orfa decía, el poner la mirada, o sea, escuché y veo y compruebo lo que Dios está haciendo en ese pueblo. Ese es el Dios verdadero, ese es el Dios misericordioso. Como los dioses paganos dan temor o sacrificio, no sabemos todas las cosas que infringían en el pueblo esas deidades, pero ella está conociendo este Dios todopoderoso que a la vez es misericordioso. Y ella, según ve la misericordia que Dios tiene para su pueblo, que lo libera, que lo protege, que provee para ellos, así ella hace con el pueblo de Israel. Como vemos, bendeciré al que me bendice, ¿verdad? Así es. Y maldeciré al que me maldiga. O sea, ella bendijo a estos espías, los guardó, actúa con misericordia. Y entonces, como estábamos diciendo, por la fe, ella toma decisiones. Ella apela y ruega. Ella dice, yo tuve misericordia de ustedes. Yo apelo a ese Dios. Yo te pido, yo te ruego que ustedes tengan de mi misericordia. O sea, como ella decide. Y así, Ella se hizo aliada de Dios. pero porque lo fue Exactamente. conociendo. O sea, Y yo creo qué que precioso. es importante recalcar el versículo que dice en Santiago, creo que dice que la fe sin obra es muerta. O sea, la fe se evidencia en tus acciones y realmente ella no nada más creyó y dijo, bueno, sí, van a tomar la tierra, o sea, no. Es interesante, Lisa, poner junto a eso que la fe debe evidenciarse, es lo que está diciendo. Lo que hacemos es una evidencia de nuestra fe, pero no por lo que hacemos somos salvos, Exacto. sino que la fe nos mueve a mostrar que creemos en aquel que nos permite, nos dice, cree en mí, yo el que puedo rescatar, el que te puedo salvar, te puedo liberar. Al creer en él, fe, esa fe nos mueve a mostrar que sí confiamos. Y a mí me asombra, igual que a ti. A mí esta mujer me asombra muchísimo. Porque es una persona que por su forma de vivir había derrumbado ética, moral, deseos de hacer las cosas bien, porque se había acostumbrado a eso, su pueblo hacía eso. Claro. Pero de repente esta mujer tiene otros valores, tiene otras virtudes. Es decir, la fe tiene un impacto tan grande que puede llegar a nuestra vida, empezar a cambiarnos, a veces nosotros sin darnos cuenta. Así es. Porque Dios mira, ¿qué está pasando con tu corazón? Tú estás acercándote a mí. Entonces yo voy a darte esta parte para que veas qué valor tiene. Y ese es el proceso por el que está pasando Rahab. En esas circunstancias, señores, estamos mirando el ejército que viene para adentro. Pero yo sé que ese Dios tiene misericordia, que puede tener misericordia de mí. Y por eso se vuelve una aliada al propósito de Dios. Aunque era en contra de su tierra. Es ahí donde uno se da cuenta de cómo se crece espiritualmente. Porque somos de aquí lo vamos a defender, pero todos estamos envueltos en el pecado. No importa, porque todos somos así. No, esta mujer empieza a ver que hay una vida diferente. Y eso es lo que Dios quiere que entendamos hoy. Y esa misericordia, o sea, no solamente vemos que ella apela a esa misericordia, o sea, conoce a Dios como misericordioso y entonces apela, o sea, se mueve, o sea, su fe en ese Dios misericordioso la mueve a accionar en misericordia con las espías, pero también se mueve a que su fe la lleve a pedir una petición. O sea, dice, bueno, si es realmente Dios es misericordioso, déjame pedirle que también ellos tengan misericordia de mí. Y hace una petición. Y aquí vemos, no sabemos, la Biblia no nos relata cuál era su historia con su familia, ni mucho menos, no sabemos cuál era su relación, sí sabemos que es prostituta. Pero ahí vemos, como tú dices, Orfa, que el Señor comienza a obrar en nosotros y entonces ella que sabe que ya el peligro viene, que van a ser destruidos, dice, ok, tengan misericordia conmigo. Como yo he sido bondadosos con ustedes, por favor, le tengo una petición y es, sálvenme, pero también salven a mi familia.
ella comienza a ser compasiva. Y bueno, comienza no, porque no sabemos si era compasiva antes, pero sí vemos esa compasión en ella de querer que no solamente se salve ella, sino que salve a su familia también. Ahí está. Y eso nos lleva a reflexionar, o sea, cuando conocemos de Dios, deberíamos de querer y anhelar que no solamente nosotros conozcamos ese Dios poderoso, sino que le mostremos a nuestros familiares, a los vecinos, a todo el mundo, eso que acabamos de encontrar, porque ella encontró al Dios verdadero. Y yo entiendo que ella quería que sus familiares también fueran salvos y también conocieran al Dios verdadero. Y entonces aquí dice, no dice que os ruego, por la misericordia que le he hecho, que le hagas vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Y vemos cómo ella pide que ella sea guardada con su familia. Y entonces vemos, después de la misericordia y la compasión, vemos a una Rahab obediente. Porque los espías le dicen, de acuerdo, vamos a hacer un pacto contigo. Tienes que colgar un cordón rojo de tu ventana. Y vemos que en la historia nos relata que justo cuando ellos descienden por la ventana, Rahab es obediente y cuelga su cordón rojo. O sea que la fe la lleva también a ser obediente. Es obediente inmediatamente. Correcto, inmediatamente. Hagamos el subrayado. No dudó, no pensó cuánto tiempo iban a tardar, si iban a tardar o no, o si en el proceso de esa tardanza ella tal vez pudiera haber tenido la dudas de quitar el cordón, más sin embargo vemos que no. Entonces con eso ella marcó su casa y la diferenció del resto. Colocó ese cordón rojo en la ventana y entonces por esa obediencia entrar a su familia completa y salvarla. Fíjense que todavía queda un poquito más de esas acciones que vamos a tener que hablarlas próximamente en el segmento último. Pero fíjate, María, fijémonos todas. Rahab les dice eso, les busca una cuerda para que ellos bajen, no por la puerta, sino por detrás. Les dice cómo salir del lugar, cuánto tiempo estar para que los que estaban buscándolo no lo encontraran. Es decir, ella amplía el deseo de que ellos sean salvos. Así es. Atención, no es solo mi familia, ustedes, yo lo estoy salvando ahora, no fue que los guardé nada más y lo escondí. Es que si no lo hago de esta forma, ustedes lo van a atrapar, porque el rey había mandado a su pueblo, a su ejército a buscarnos. Estamos viendo una persona que se mueve por la fe. Y es lo que Dios va haciendo en nuestras vidas. Ahora mismo regresamos. La mujer madura, según Dios, es como la mujer de Proverbios 31. Es misericordiosa. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Qué vergüenza es decidir antes de conocer los hechos. Estamos viendo la historia de Rahab y estábamos destacando que ella creyó. Esto la hizo tomar decisiones específicas. Ella hizo una petición y acordó en hacer un pacto. Entonces, ¿cómo se llama esta manera de actuar? Vivir por fe, ser obediente. Porque sin fe no hay obediencia. Y dice la palabra, de hecho Rahab es una de las únicas dos mujeres que se menciona en Hebreos, ¿verdad? En la, ¿cómo le llaman? Uno dice el salón de la fe. De la fama de la fe. De la fama de la fe. Rahab es una de ellas y precisamente dice, por la fe Rahab, la ramera, no pereció con los desobedientes. Es decir, que Dios está destacando su obediencia. Y como decía, la obediencia viene por la fe, porque ella le creyó a Dios.
Y creer a Dios también nos habla en Romanos 4:21, que es estar plenamente convencido de que esa persona es capaz y poderoso de ser lo que ha prometido. Es decir, que lo que hemos hablado, las historias, creyó, Dios era poderoso, y ella le creyó a Dios, entonces por eso tenemos una historia de perdón, de restauración. Y si la vida de Rahab, como hemos dicho, a todas nos maravilla, porque es la historia de Dios siempre, no es solo cuando llegó Cristo, que quedó sumamente claro que la salvación era también a los gentiles. En toda la historia de la Biblia habla que aquel que se mueve en fe, Dios lo recibe como parte de su pueblo. Y eso vimos que pasó en la vida de Rahab. Tú sabes, Orfa, que me llama mucho la atención eso, que el Señor destaca la desobediencia, o sea, el llamarles desobedientes a aquellos que escucharon lo mismo que ella y no pudieron actuar a favor de Él. O sea, porque eso es lo que somos nosotros. Cuando escuchamos de Dios y escuchamos de sus maravillas, y al no permitir al Señor entrar en nuestro corazón, nos convertimos en desobedientes. Y es una palabra que no nos gusta. O sea, pero Él la destaca. O sea, somos desobedientes cuando, a pesar de escuchar a Dios, no hacemos lo que Él nos manda hacer. O cuando vemos que Dios hace algo que nadie puede hacer, que no podemos dudar de que eso lo hizo Dios, ser indiferentes a eso. Porque aquí en el caso de esta palabra que Dios usa, no pereció con los desobedientes, inmediatamente tenemos que replantearnos la historia. Ella oyó, ella dice, hemos oído, todos habían oído, todos sabían cómo Dios había estado operando en el pueblo de Israel, los sacó de Egipto, todo lo que pasó después, hasta llevarlos ahí. 40 años en el desierto, lo habían oído también. Habían oído la historia, pero no todo el mundo al oír la historia respondió igual. Por eso en el segmento primero, creo, hablamos de que ellos no abrieron su corazón. Y ella sí. Es decir, todas nosotras, y en el programa anterior, estábamos dando el testimonio de cómo el Señor nos había tocado. Cada una dijo cómo Dios lo captó tu vida. Y es el punto que hace la diferencia. Desobedientes, está diciendo Dios, porque habiendo oído y sabiendo que Dios podía tener misericordia de todo Jericó, solo una mujer se atrevió a hacerlo. O sea, una sola, Noé, uno solo, y su familia entra al arca por la misericordia de Él. Entonces, siempre tenemos que darnos cuenta que Dios nos está diciendo, no importa cómo esté tu vida, no importa lo que hayas aprendido, no importa lo que tu cultura te haya implantado, tienes que darte cuenta que hay algo que se llama fe, que es creer en Dios y tomar una decisión ante eso. ¿Sabe Qué qué bello. que Amén. pienso? Perdón, Lisa, pienso así usted hablando que solamente hay dos respuestas. ¿Cuáles son? O creo y obedezco, o no creo y desobedezco. Eso No sí. hay grises en el medio. Así es. Así es, muy. Totalmente. Y a mí me encanta esta historia porque precisamente eso, o sea, es como el versículo que dice que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todo el mundo venga a salvación. Y Rahab es evidencia de esa misericordia del Señor porque, como tú bien dices, o sea, todos habían oído. Todos habían oído porque ella había expresado que tenían temor. Pero, ¿cuál fue que se salvó? La que creyó, la que quiso creer. Entonces, es hermoso ver cómo en la historia de Israel también venían con personas de Egipto. O sea, personas que también dijeron, no, nosotros no queremos ir con ustedes, porque nos dimos cuenta que ninguno de los dioses de Egipto son los dioses. Ni pidió nada. O sea que yo creo que el mensaje más hermoso que tiene o el que más me gusta a mí, de la historia de Rahab es que de verdad muestra el corazón misericordioso de Dios, porque es muy fácil escuchar a personas que dicen, pero ¿por qué tanta gente inocente? Que nadie es inocente al final. ¿Por qué tanta gente murió, niños? O sea, todos tuvieron la misma oportunidad que Rahab, pero no quisieron obedecer, porque se destaca que fueron desobedientes a pesar de. Tú sabes que cuando tú estabas leyendo lo del versículo que dice, por la fe Rahab la ramera, también lo que me hace
destacamos la desobediencia, pero qué bello que vemos el corazón de Dios, lo que ve. O sea, lo que destaca ahí es que Dios, lo que tiene valor para él, es la fe de esa mujer. Ese es el tesoro de Rahab. No lo que era ella, sino qué es lo que salva a esta mujer. Y la mantiene hoy con vida, no solamente ahí, sino hoy. Sí, ha seguido su testimonio a través de la historia. Es lo que Dios hace. Romper círculos, romper fronteras emocionales, espirituales, romper fortalezas de pensamiento, requieren de fe en aquel que lo puede hacer. Ahora, es necesario que se destaque en este momentito lo que dice Santiago, porque en Santiago habla de Rahab también, cuando está hablando, como dijiste ahorita, no sé cuál de las obras, de las obras. Pero él dice en el versículo, el versículo 25 dice, asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Y lo que está diciendo es, la palabra justificada, no podemos pasarla por alto. Porque, ¿qué está diciendo Dios? Su actitud, el decir, reconozco quién es Dios, lo que es capaz de hacer, lo que ha hecho, lo que puede hacer conmigo, quiero esa bondad de Dios en mi vida, es fe puesta en acción, lo cual la lleva a tomar las decisiones que tomó. Y la palabra justificación es, Dios te ve justo a través de él, por lo que has hecho, por lo que has declarado, porque él mira el corazón y sabe si es genuino o no. Esta mujer no solo fue que recibió salvación física, no fue destruida, es que fue justificada. Precioso. Y todo fue por la fe. Y por esa fe entonces vemos los resultados, que son impactantes. Realmente, ciertamente la historia de Rahab es, como ustedes decían, ver también la historia del deseo de Dios de salvarnos y de rescatarnos, y de su poder para restaurar y para hacer nuevas todas las cosas, porque qué increíble que Rahab está en la genealogía de Jesús. Qué cosa tan grandiosa. Y cuando uno lee esa genealogía en Mateo, uno encuentra que Rahab era una antecesora del Señor Jesucristo. Lo pueden leer en sus casas en Mateo 1, del 3 al 6. Y van a encontrar que está Rahab, que se casó con Salmón, y él tuvo a Booz. Booz se casó con Ruth. Ruth tuvo a Obed. Obed tuvo a Isaí. Isaí tuvo a David. Y bueno, el Señor viene de esa línea de David. Quizás en ese momento nadie en Israel se hubiera imaginado que el Mesías iba a venir de una persona que tenía ese oficio. Sin embargo, lo que pasó en su corazón y la forma en que ella permitió que Dios obrara en su vida, la justificó de tal manera que ella pudo haber entrado en esa genealogía tan bellísima y grandiosa que es la de nuestro Salvador. Entonces, cuando uno lee la historia de Rahab, uno tiene esperanza. Porque ¿qué Él no puede hacer? ¿Qué Él no puede cambiar? Él puede cambiar cualquier cosa en nuestro corazón si se lo abrimos, ¿verdad? Y si se lo permitimos. Entonces, leer la historia de Rahab es como de pronto tomarse una cápsula de fe. ¿Verdad que sí? Como, bueno, tú lo puedes hacer conmigo también. A mí se me ocurre que habla de gracia también, porque Dios está insertando también a esta mujer gentil. Lo hizo con Ruth también, que también está en la genealogía de Jesús. Que era moabita. Exacto. O sea, Dios va más allá de todo lo que nosotros podamos. A todos Dios nos da la oferta. Lo dije en el primer segmento, todos pecamos, todos destituidos, todos tenemos un corazón que expulsa maldad, pero la esperanza está ahí. Y por eso dice, ya ustedes eran así, pero ahora están limpios, están justificados, han sido aceptados por Dios. Es que la historia del Señor todo el tiempo la apunta a, sí, ustedes han pecado contra mí, pero yo les ofrezco salvación. Si ustedes creen en mí, ustedes van a ser salvos. Y lo que se dañó de su vida, lo que se deformó, no tiene por qué seguir siéndolo. Y te lo estamos diciendo a ti. Cualquiera de ustedes, como nosotras,
que esté mirando a través de esta historia, pero mira, yo me parezco a Rahab en esto. Dios nos está diciendo, no te quedes ahí, tu vida puede ser transformada. Esa es la historia de Rahab, de una vida totalmente destruida a una vida llena de victoria, porque Dios la transformó, la justificó, la perdonó. Y es que nos ama de tal manera que Él se dio a través de Jesucristo para salvarnos de nuestros pecados. Te invitamos a que lo medites, a que lo pienses. En el día de hoy, si vamos a hablar de prostitución, en el día de hoy se llama trabajadoras sexuales. Dios no le llama a eso trabajo. Dios le llama a eso necesidad de perdón. Le llama pecado. No importa dónde estés tú, dónde esté yo, donde hayamos caído, el Señor nos levanta de ahí por su gracia. Te hacemos esta invitación. Dios puede transformar nuestras vidas. Que el Señor te bendiga grandemente.